Pero dice la palabra que los sacerdotes y que los escribas en aquel tiempo cuando Jesús estaba sobre la tierra, dice que estaban buscando la manera de prenderle con engaño. Y después de prenderlo con engaño, matarle. Son dos cosas completamente diferentes. Y yo me estaba poniendo a pensar y yo decía, Jesús era sincero con lo que hacía. Amén. Varias veces fue sorprendido orando en privado. Varias veces fue sorprendido ayudando a sanar a gente que necesitaba. Se ha dicho hasta ahorita, los judíos rechazaron a Jesús. Mentira. Es una mentira del diablo. Usted estaría enojado con una persona como Jesús que sanaba enfermos, sanaba cojos, liberaba gente. No, el pueblo judío amaba a Jesús. El único problema aquí era que había un grupo de políticos religiosos llamados fariseos, herodianos, saduceos, que detestaban a Jesús, y entre ellos los escribas. Ellos fueron los que realmente crucificaron a Jesús. Y es triste porque realmente un hombre tan sincero, tan puro, tan enfocado en su ministerio, esperar 30 años para ser recibido a los 30 años, empezar su ministerio, 3 años solamente sirviendo, y aunque levantaba ofrendas, él sabía totalmente que él no dependía de esas ofrendas. Cuando estuvo en la multiplicación de los panes sin levadura, simplemente oró al Padre y el pan se multiplicó, no dependía realmente de lo que levantaba. Era un hombre íntegro, era un hombre sincero con lo que hacía. Su ministerio era transparente al punto que muchos grandes le decían, sabemos que procedes de Dios. Porque si no procedieras de Dios, no podrías hacer las cosas que tú haces. Gente intelectual, gente educada, gente que analizaba, gente que observaba. Pero aún así, muchachos, su sinceridad no les sirvió para que este grupo de personas buscaran la forma de cómo engañarle, de cómo prenderlo con engaños y matarle. Ahora, estoy dando esto, no como base para mi sermón, pero para que usted entienda lo que le voy a decir. El título a mi sermón es así: tu sinceridad, la sinceridad de tu corazón, no te garantiza que no estás siendo engañado. Yo creo, porque los conozco a cada uno de ustedes, yo sé que ustedes son sinceros. Amén. Yo no creo que sean perfectos, te dije, son sinceros con lo que hacen aquí. ¿Sí me entienden? De acuerdo a su capacidad, en el tiempo que tienen buscando de Jesucristo, son sinceros. Más demanda Dios de mí, que tengo más tiempo que todos ustedes, que de ustedes. Pero el punto que estoy tratando de hacer es, quizás porque lo viví, como mi familia, ustedes en la fe y en la sangre sanguínea, quiero decirles que hubo un tiempo en que yo fui muy sincero en la iglesia. Para mí y para mi esposa no había otra cosa más que trabajar de lunes a viernes, el sábado ir quizás a dar una vuelta por ahí, a buscar un garajito, o quizás a trabajar cuando nos tocaba, pero el domingo a primera hora mi esposa estaba lavando, cuidando niños, atendiéndolos, vistiéndolos para ropa de iglesia. Así pensábamos antes.
y a las 8 corríamos a comprar unas donas para que yo fuera a enseñar en la escuela dominical. Esa fue nuestra vida por muchos años. Y ¿saben una cosa? Éramos sinceros. No recibíamos un peso, las donas me costaban exactamente $12 la docena. ¿Estoy exagerando? No. O $6. $6 la docena en aquel tiempo, para no exagerar. Y lo hacíamos con un amor. Hay veces que era lo que ganábamos en una hora, pero lo hacíamos con mucho amor. Éramos sinceros. Pero déjeme decirle algo muy importante, que la sinceridad de mi esposa, mi sinceridad no sirvió de nada. No sirvió de nada cuando el enemigo se me dejó venir. Era muy noble. Era de las personas que yo pensaba que todo el mundo pensaba como yo en la iglesia. Es una deducción lógica y obvia. Amén. Porque la palabra habla de unidad. Amén. Habla de amor. Pero con el tiempo me di cuenta que no todos tenemos la misma visión dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia aún hay gente trabajando para el bando enemigo. Yo no digo de ustedes. O sea, si ustedes fueran algo, ya los hubiera reprendido. Te digo, en iglesias donde yo me congregaba, era demasiado noble. Y mi pastor estaba tan ocupado haciendo la iglesia más grande y más grande y más grande, que ni mi nombre ni mi apellido sabía. Y déjame decirle algo de mi esposa y de mí. Nosotros empezamos a diezmar el primer día que entramos a la iglesia. Peso sobre peso. Éramos sinceros, éramos honestos, éramos íntegros. Y aún así, ¿qué quiero decirle? A lo mejor por eso fue que en el momento de la prueba hallamos gracia delante de Dios y el Señor nos volvió a levantar. Pero el punto que estoy tratando de hacerles para traerlos al tema que voy a hablar, que quiero que usted se enfoque, quiero que usted me comprenda, es que yo sé que ustedes son sinceros. Son mis hermanos, son mi familia, son mis hijos, mis sobrinos. Yo sé que ustedes son sinceros. Lo único que quiero decirle es, no es suficiente ser sincero en la obra de Dios. Si ser sincero hubiera sido suficiente para la obra de Dios, ¿por qué Dios dio dones espirituales? Y en esos dones espirituales nos dio el don de discernimiento para no ser engañado por el enemigo. La semana pasada Rosendo nos estaba hablando un poco y yo concluí que su punto era el espíritu del error, ¿no? Y así le puse a su sermón. Ahorita quiero simplemente no derribar nada de lo que dijo, pero simplemente quizás terminar lo que empezó, porque si recordamos ese video dice en el principio, porque yo sí escucho, cuando hago los videos vuelvo a recordar, y el video dice, es demasiado lo que hay que hablar sobre esto. Pero voy a tratar de hacer una síntesis y tratar de acomodar, a completar, y quiero invitarlos ahora sí a la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses. Y ahorita vamos a ver muchos versículos bíblicos, muchachos, que yo desearía que usted los memorizara, no todos, pero al menos que los ubicara. Vas a ver, esto está aquí, esto está allá, amén. Porque eso le sirve a usted de qué? De plataforma, le sirve a usted de protección. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, y es lumbrera a mi camino, y en este tiempo la vamos a necesitar. Entonces empiezo con Tesalónica, vamos a estar trabajando con Tesalónica y después vamos a estar trabajando
con Daniel. Si usted se ubica en el segundo capítulo de Tesalónica, dice como título en la Reina Valera, subtítulo, porque el libro se llama Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 dice la manifestación del hombre de pecado. ¿Sí? Estamos ahí. Quizás usted tenga otra versión, puede variar un poco, pero al final de cuentas es el mismo tema, con diferente nombre. Entonces, hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2 empieza y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese es su tema primordial, ¿ok? No se lo olvide. Por eso está diciendo, con respecto a este punto, dice, y nuestra reunión con Él. Ese es el punto, esa es la clave, ese es el tema del capítulo 2. Dice, os rogamos, hermanos. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El versículo 2 insiste en que no debemos estar turbados, debemos de descansar, debemos de confiar, debemos de mantenernos alerta y no ser movidos de lo que la palabra de Dios nos dice. Versículo 3 dice, nadie os engañe. Esa palabra engañe aparece bastantes veces en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que Jesús, bueno, si no recuerdo la parte de Jesús, este fue el punto que trajo Rosendo en el video pasado, Mateo 24, donde dice, mirad que nadie os engañe. Mateo 24. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, ahí ya van 3 nombres, muy abusados. Miren, empieza el título y dice hombre de pecado. Y ya en el 3 empezamos a poner nombres a lo que se conoce como el anticristo, como lo que es la manifestación del anticristo. Entonces es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, Dios o todo aquello que es adorado. Le estorba. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, esto es en Jerusalén. Dice, haciéndose pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Recuerde que Pablo vivió un tiempo en Tesalónica. Tesalónica es una región en el norte de lo que ahora conocemos como Grecia, o no sé si todavía se conozca como Macedonia, pero es la parte norte de estos 2 países. Versículo 6 y dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora, póngase muy abusado ahí, dice, o sea, estamos hablando aquí de el hombre de pecado, de el hijo de perdición. Estamos aquí hablando de que una manifestación que viene en camino, y ya entra en el 6 y dice el apóstol, claramente dice, ustedes saben lo que lo detiene para que todavía no se manifieste. Es lo que está tratando de decir. Ustedes saben lo que lo detiene, dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea que una cosa es, lo estamos prolongando, pero al final de cuentas, esa prolongación llega a su fin. Y Él se manifiesta. ¿Ok? Eso es un hecho. Versículo 7, y ahí donde yo quiero que usted se ponga bien abusado, dice, porque ya está en acción. Acción, usted entiende que es un verbo, amén. Un verbo, algo que está en movimiento, algo que es dinámico, algo que está
haciendo, obrando. Jesús mismo nos dijo, Él está en movimiento, porque Él nos dijo, dice, hasta ahorita mi Padre trabaja y yo trabajo. Acción. Si Jesús está trabajando este espíritu de iniquidad, este espíritu del anticristo, también ya está trabajando. 7. Porque ya está en acción el misterio. Ahora repite esa palabra, misterio. De la iniquidad. Muchachos, nosotros somos herederos de la sabiduría. Pablo se atrevió un día a decir que nosotros hablamos misterios, amén, que nosotros hablamos en misterios, la revelación de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 11, no vaya para allá, nos dice, a vosotros os es dado a conocer este misterio, Jesús hablando de las parábolas. Romanos capítulo 11, versículo 25 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, hablando de qué, de la restauración de Israel. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, grande es este misterio de la piedad. Efesios capítulo 5, versículo 32 dice, grande es este misterio, dice, y me refiero a la relación entre Cristo y la iglesia. Misterio. O sea, misterio, no tenemos que ir al diccionario, esto lo podemos definir definitivamente por lo que nos acordamos de cuando estábamos en la escuela. Misterio es algo que no todo mundo conoce. Amén. Pero que el hecho de que tú no lo conozcas no quiere decir que no existe. El aire, no lo vemos y sabemos que ahí está. ¿Por qué? Porque si no, no pudiéramos respirar, no pudiéramos vivir. Amén. Y lo que más me preocupa es que dice que ya está en acción. Pero, ¿cómo se ve? A mí me puedes decir, ya está en acción, y mi mente dice, ministerio de iniquidad, y yo me imagino que solamente es para gente muy, 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 muy mala. Y al final de cuentas, mi mente queda sin alimento, porque mi mente, como protección personal, lo primero que hace, ¿qué es lo que hace? Justificarse, protegerse, cerrarse. Amén. Es lo que hacemos todos. Entonces, aquí es donde yo quiero tomar un poco de tiempo. A unos versículos antes decimos que todavía hay algo que lo detiene. O sea, para empezar, ¿qué es lo que lo detiene? Y para segundo, ¿qué es un misterio? Entonces, un misterio es algo que no todo el mundo conoce. Y este misterio que se está manifestando en inglés, me gusta más la traducción, porque la versión, King James, ¿cómo se dice King James en español? El Rey Santiago. La versión King James, me gusta cómo lo traduce, porque lo traduce en una forma en lo que deja más entendimiento a mi mente. Lo que yo quiero es que buscar la forma de que su mente quede con la comprensión de la palabra de Dios, porque si no, no hay edificación para su vida. The secret power. Es lo que dice. La fuerza secreta. Nosotros en la versión Reina Valera lo leemos como el misterio de la iniquidad, mas en inglés muchas versiones dice the secret power. La fuerza secreta de el hombre sin ley. Lawlessness. Did I say it right? Lawlessness. La versión Reina Valera es hermosa y nos dice varias
varios nombres del anticristo. Nos dice anticristo, nos dice el hijo de la iniquidad, nos dice el hijo de pecado, y nos da poca tela de dónde cortar para comprender exactamente cómo trabaja este misterio de la iniquidad en nosotros, especialmente en la iglesia. Pero cuando llegamos al inglés, el inglés da algo más que decir. Entonces el inglés nos dice la fuerza en secreto de este anticristo, que en inglés quiere decir lawlessness, quiere decir hombres sin ley. ¿Sí lo traduje bien? ¿Sí? Entonces, vamos ahí donde yo quiero comprender un poco más de qué es o qué se va o qué se espera en los siguientes años a través de la manifestación del anticristo. Por eso lo voy a invitar a que vaya usted al libro de Daniel. Ya vamos a la mitad, no se preocupe. El libro de Daniel en el capítulo 11. Cuando llegamos a Daniel, capítulo 11, más para ubicarlo rápidamente, empieza Daniel redactando este capítulo diciendo, dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y luego viene un subtítulo en la Reina Valera que dice, los reyes del norte y los reyes del sur. ¿Ok? Y luego dice, y ahora yo te mostraré a quien, a Daniel el profeta, le dice, y ahora yo te mostraré la verdad, dice, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Empieza inicialmente, no quiero entrar a todo eso, pero empieza la revelación que se le dio a Daniel cuando estaba viviendo en Babilonia. Empieza diciéndole la historia que viene en camino antes, este libro todavía fue revelado 600 años antes de Jesucristo, y muchos de estas profecías que se dieron se cumplieron 200 años antes de Jesucristo. O sea que automáticamente 400 años antes de que se dieran estas profecías empezaron el Señor a revelarlas. Y aún dice aquí la palabra del Señor, está comprobado que Daniel habla aún hasta de Alejandro el Magno. ¿Se acuerdan de Alejandro el Magno? Claro que sí, ustedes tienen que acordarse de Alejandro el Magno porque está profetizado en la Biblia. Y empieza el capítulo 11 hablando de Alejandro el Magno, y le dice todavía a Daniel, dice, todavía vas a estar aquí en Persia, 2 reyes más se van a levantar, y después de esto viene uno más fuerte que hará muchas riquezas y se va a levantar contra el imperio de Grecia. Y el imperio de Grecia ya venía en camino, amén. Y si usted sigue leyendo todos esos versículos, se va usted a perder. Es más, yo le podría dar el versículo donde usted puede encontrar la profecía de Cleopatra. ¿Se acuerdan de Cleopatra? ¿Sí se recuerdan? Pues no es un mito, realmente aún está aquí. Pero cuando llegamos específicamente al versículo 31, yo quiero que usted entre ahí. Versículo 31. Estamos tratando de descifrar cómo se ve el misterio, de la iniquidad. ¿Cómo se ven las características realmente del anticristo? Si yo le digo, mi nombre es Roberto Espinosa, eso no define mi carácter, amén. Ni define tampoco mi personalidad. Mi nombre no define. Anticristo solamente significa lo contrario, lo opuesto, lo que se opone a el Mesías, a Cristo. Anticristo, del griego,
Es todo lo que generalmente el Nuevo Testamento nos da. Tenemos que ir al Antiguo Testamento para más o menos darnos cuenta de cuáles son las características que se están viendo ya en acción, y mucha parte de la iglesia está siendo engañada. Y precisamente, déjeme decirle que hay una regla en la profecía, donde la profecía se da y tiene muchas veces un cumplimiento a corto plazo y tiene un cumplimiento a largo plazo. Esta profecía del capítulo 11 de Daniel, la mayoría de ellos se cumplió casi 150 años que Jesucristo pisara la tierra. Y termina con la vida de un hombre llamado Antíoco Epífanes, que fue el último rey griego antes que vinieran los romanos y tomaran la posesión de todo el imperio antes de Jesucristo. Pero quiero que también entienda que hay otra regla en la profecía donde nos dice que todo lo inicial, o sea, todo lo que se conoce en la palabra como el Antiguo Testamento, dice que era sombra de lo que había de venir. Puede buscar Colosenses 2:16 y ahí está. No tiene, si me confía en mí, ahí está. Colosenses 2:17, nos dice claramente que todo esto que se hacía en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Lo que hacemos en el Sabbat es sombra de Jesucristo. Amén. Mire, déjese la pongo de esta forma. Si usted no se sujeta a la sombra que es el Sabbat, ¿cómo se va a sujetar a la persona que es el cuerpo de Jesús? Si usted viera cómo le batallaba yo a sujetarme al Sabbat. Les digo por qué. Porque había diversión en mi mente, porque había dinero. Amén. Yo trabajaba en la yarda, usted sabe lo que yo producía los sábados. Sin embargo, tiene uno que decir no. Tiene uno que batallarle y realmente hasta que lo logra uno en su mente. Ahora lo veo como una bendición. Pero dice que todas las cosas pasadas eran sombra de lo que ahora vemos en Cristo. Jesús es el cuerpo. Jesús es la realidad que todo el Antiguo Testamento venía profetizando. Y todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era meramente la sombra, el reflejo de la sombra del cuerpo de Jesús. Si usted no puede identificar a Jesús por la sombra, difícilmente se va a identificar con Jesús ahorita. ¿Quiere conocer más la vida de Dios, la vida, la personalidad de Jesús? Váyase a la sombra. Y todo lo que es el Antiguo Testamento le va a usted a deducir qué es exactamente la personalidad de Jesús. Yeshua, como le quiere usted llamar, o Jesus. Entonces voy a usar estos versículos simplemente como sombra de lo que ha de venir, muchachos. Es lícito usarlo. Dije, voy a usar la vida de este general Antíoco Epífanes como sombra de lo que es el anticristo, para que usted me entienda. No hallo la manera más sencilla de explicárselo. Estoy haciendo lo más posible para no perderlo en algo tan complicado, pero ahí donde vamos a empezar a aprender, en el versículo 31. Esto habla de Antíoco Epífanes. Realmente, en el versículo 31 empezamos, vamos a levantar unas cosas de lo que se va a manifestar en los siguientes años dentro y fuera de la iglesia a través del espíritu del anticristo que ya está obrando en este tiempo. Versículo 31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, dice, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Cuántos recuerdan? Bueno, voy a decirles, ¿quién me puede dar el capítulo donde Jesús mismo dice, cuando miréis
la abominación desoladora que está puesta en el lugar santísimo, dice, corráis hacia los montes. ¿Alguien que me dé el capítulo? Mateo 24. Entonces, Jesús mismo, mire, si no he podido lograr su atención, o quizás no me está entendiendo nada, como le digo, el que no me entienda, no se preocupe, simplemente almacénelo en su mente, amén. Un día lo va a comprender, es todo lo que puedo decirle. Entonces, si Jesús se atrevió a citar al profeta Daniel, oiga, esto tiene relevancia. Porque Jesús solamente citó a Moisés, a Jonás, a Daniel, a Abraham, ¿algún otro? Bueno, en los que recuerdo. Pero Jesús mismo dice, como está escrito en las Escrituras, de la abominación desoladora, eso viene en camino. Entonces, es lo que nos dice, y inicia el 31, dice, entonces cuando se profane el santuario, la fortaleza, y se quite el continuo sacrificio, y se ponga la abominación desoladora, que es meramente el anticristo sentado y profanando el lugar santísimo, que está reservado para nuestro Dios. Esa es la abominación desoladora. Versículo 32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Recuerda usted que hace poquito hice un comentario y les dije, la mejor manera de saber si usted es salvo o no es salvo, simplemente escudriñe su corazón? Porque la palabra dice, nuevo pacto haré con el pueblo de Israel. Dice, escribiré mis leyes en sus corazones. Amén. Entonces, si la ley del Señor está en su corazón y usted se deleita y llama a esa ley, hey, está usted del otro lado, usted está dentro del pacto. Pero tenga mucho cuidado porque hay muchos beneficios dentro del pacto, como también vamos a recibir mucha adversidad. Hay mucha gente que está violando el pacto de Dios. Y están más cerca de ustedes de lo que usted se imagina. Gente que ni aún ya respetan el día del Señor, sea sábado o sea domingo. A mí, celebre el día que usted quiere, amén. Si usted quiere el viernes, hágalo el viernes. Si usted quiere el sábado, hágalo el sábado. Si usted quiere el domingo, hágalo el domingo. Solo le pido una cosa. Conságrese un día al Señor simplemente para que sus hijos aprendan a discernir entre lo que es santo y lo que es secular. Amén. Simplemente para eso. Para educar a sus hijos, para que digan, oh, llegó el tiempo de la reverencia a nuestro Dios. Amén. Póngase un día, pero por favor, no viole constantemente el pacto que usted tiene con Dios, porque está violando su propio corazón. A mí me decían en la ciudad, sigue trabajando para nosotros los sábados. No, no puedo. ¿Por qué? Porque empecé ayudándoles, echándoles una mano, no por lo que me pagan, por misericordia. Pero me doy cuenta que ustedes, entre más misericordia les tengo, más abusan de mi confianza. Trate de no violar su pacto. Su pacto está en donde, si el Señor nos dijo, en su corazón escribiré mis leyes. Amén. Cuando usted viola el pacto del Señor, usted viola su corazón. Se viola a sí mismo. Y se pone usted en el peligro más, en la posición más subsistible para que el espíritu del anticristo empiece a obrar en usted, porque recuerde lo que dice en inglés, el hombre sin ley, lawlessness. Esa definición en inglés a mí me abre los ojos. No encuentro una definición en español para decirles, eso es
lo que el enemigo quiere hacer en sus vidas, arrancar lo que el Señor ha puesto en sus corazones, que son sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, y todo lo que usted hace para su Señor. Cuando el enemigo arranque, robe, quite eso, usted va a ser un hombre sin leyes y sin principios. Mis hijos siempre los eduqué de esta forma y no es alarde familiar, porque he visto a muchos gloriarse en sus familias y acabar sin ellas. Pero siempre les decía, el hombre vive por las reglas o muere por ellas. ¿No fue lo que dijo Jesús? Dice, Jesús es la piedra angular que desecharon los edificadores. Dice, bienaventurado el que caiga encima de ella. Oh, nosotros estamos arriba de la piedra que es Jesús, pero pobre del que la piedra caiga encima de él. Dos cosas muy diferentes, estar encima de la piedra y debajo de la piedra. Entonces, yo quiero que usted se ponga alerta, muchachos. ¿Cómo? ¿Sí me entiende? Usted es gente de pacto. Recuérdelo. A mí no me diga que tiene membresía en esta iglesia. Aquí no hay membresías. Aquí el pacto lo tenemos con nuestro Dios. Amén. Hacemos cosas en comunidad, hacemos cosas en juntas para beneficio del reino de Dios. Amén. Pero aquí no vendemos membresías para una iglesia. Usted es gente de pacto. Ese pacto está en su corazón. Amén. Y el enemigo, el anticristo, el espíritu del error, todo lo que usted quiere o le llame, está sobre lo que está escrito en su corazón, porque el Señor lo escribió de la misma forma que escribió las leyes que le dio a Israel en Monte Sinaí. Usted no está aquí porque le gusta estar aquí. Usted está aquí porque quiere agradar a su Dios. Por eso le digo que usted es sincero. Yo creo que usted es sincero. Pero su sinceridad no va a ser suficiente para engañar, para burlar al espíritu del anticristo. Entonces, aquí nos está diciendo el versículo 2, no voy a acabar, muchachos. Dice, con lisonjas, dice, seducirá a los violadores del pacto. O sea, que prácticamente que los que violan el pacto con el Señor van a ser los más que susceptibles, van a ser blanco, van a ser, ¿sí? ¿Cómo? Ayúdenme a poner la palabra. O sea, entonces el espíritu del anticristo está lisonjando a todos aquellos que fácilmente violan el pacto. Cuidado con todos aquellos hermanos que dicen, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Cuidado con esos pastores. Cuidado con esos pastores. Si me lo dicen a mí, lo vuelvo a decir, si me lo dicen a mí, yo sé lo que están diciendo. Yo lo entiendo. Tengo 30 años en el evangelio, no me tumban. Pero si se lo dicen a un joven que empieza a edificar su vida, diciendo, es tu vida más tranquila, ¿para qué le pones tantas reglas a tu vida? Deja que tu vida se convierta en una anarquía. ¿Me están entendiendo? Eduque a sus hijos debajo del pacto. Amén. Tenemos un pacto con el Señor. Usted es como padre, usted es el único que puede educar a sus hijos a poder sobrevivir de lo que viene todavía en camino. Entonces nos damos cuenta que a los que constantemente violan el pacto les va a ser blanco perfecto para lisonjearlos, para seducirlos. Pero ¿qué es lo que dice después, muchachos? Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué es lo que dice? Se esforzará y actuará. Se esforzará y actuará. Muchachos, usted es eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en el primer mensaje? No se deje seducir por gente que lo están forzando o guiando a usted a vivir solamente bajo la gracia. Bajo la gracia hemos vivido
Desde los principios de la era, el Señor es bueno y misericordioso. Amén. Pero también Jesús nos dijo, si me amáis, cumple mis mandamientos. ¿Fue lo que dijo o no dijo? Sí lo dijo. Muy importante. No se deje seducir. Porque usted va a ser blanco perfecto para el enemigo. El espíritu del anticristo, el misterio de la iniquidad, ya empieza usted a hacerlo blando. Hijo, voy a decir esto y ojalá que no me metan problemas. Hubo una persona que me dijo, eres muy duro contigo mismo. Jamás lo hubiera escuchado. Esa gente, de la media vuelta y aléjate. Aléjate. Porque el enemigo lo que quiere es ablandarte y hacer de tu corazón como papa. Cuando tu corazón sea como papa, blandito, fácilmente te dejas lisonjear. Eres presa fácil. No está fácil. La vida cristiana solamente es un estilo de vida. Mire, y toda esa gente que le dice, ya te cambiaste de religión, ríase de ellos. Es gente ignorante. No saben ni leer. Solamente avientan lo que oyen. Nosotros no cambiamos de religión. Nosotros simplemente establecemos un mejor estilo de vida que honre a Dios. Amén. Nos hemos hecho gente de mayor excelencia. Antes nos acercamos a la mesa como animales, ahora oramos antes de comer. Amén. Eso es mayor excelencia. Amén. Eso es nuestra vida. No hemos cambiado de religión. Esto no es una religión. Jesús no vino a establecer otra religión. Vino a sacarnos de ahí. Y simplemente a darnos una vida más excelente. Amén. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y los sabios del pueblo. ¿Quiénes son los sabios del pueblo? Si usted me dice, Roberto, tío, papá, ¿qué es lo que me quieres decir con eso? Bueno, lo que te quiero decir con eso, vamos a ver si eres sabio. Proverbio 11, versículo 30 al 31. Proverbio 11, versículo 30 al 31. El apóstol Pablo le decía a su hijo Timoteo, ¿sí lo recuerda? Bueno, su hijo en el Señor, ¿no? Su hijo espiritual, le decía, ¿y tú dedícate a qué? Al evangelismo. ¿Verdad que sí? Muchacho, no pierda tiempo. Lo que hacemos aquí, venimos y nos llenamos, amén. Qué bueno, pero vaya usted, llénese y vacéelo allá sobre otro. ¿Por qué? Porque fíjese lo que le voy a enseñar. No ande de balde. Pone usted presa fácil del enemigo, del espíritu del anticristo. Entonces aquí nos dice claramente el versículo 33 dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Ahora, si lo conecto con Proverbio 11:30, un valiente que me lea y que en su versión diga algo diferente a esto. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas, ¿es qué? Sabio. Entonces, si conecto Proverbios 11:30, si lo conecto con Daniel 11:33 dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Muchachos, no pierdan tanto tiempo. Agárrese a alguien. Agárrate un compañero, agárrate a alguien que te escuche. La más mínima palabra que tú puedas dar, instruir a alguien, no va a quedar en vano. Recuerda lo que Jesús dijo. Dice cualquiera que haga algo por el reino de Dios, dice, en el tiempo venidero, ya se los he dado, en el 8º día, dice, le será devuelto. Hasta un vaso de agua y multiplicado. A lo mejor tu vaso de agua
se va a convertir en limonada en aquel tiempo, créeme. Entonces usted agárrese a alguien. Me dices tú, ¿sabes qué? Mira, te quiero compartir de Cristo. Amén. Así, abiertamente. Amén. Si lo corren del trabajo, no se preocupe. Trabajo hay mucho en los Estados Unidos. Agárrese a alguien y usted está profetizado en la Biblia. Ustedes van a rescatar a muchas almas en este tiempo del espíritu del anticristo. Agárrese a alguien, ustedes de esos sabios, porque el hombre que gana almas, ese es sabio. ¿Sí me entiende? Dice, y los sabios del pueblo, dice, instruirán a muchos, dice, y por algunos días, dice, caerán a espada y a fuego, dice, en cautividad y despojo. Versículo 34, vámonos más rápido, porque aquí me voy a tardar 2 horas más, dice, y en su caída, dice, serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Cuidados con los lisonjeros. Muchachos, estamos entrando al tiempo de las mentiras, la lisonja y el engaño. No todo lo que vea va a ser realidad. Lisonja es, no, Miguel, oyes, qué bueno que eres ciudadano americano para que vayas a México 2 veces al mes. ¿Y que te estoy alzando? Para luego decirte, ¿me puedes traer unos cacahuates japoneses? ¿Conocen gente así? Y tú no te rías que estás divulgando los nombres. Oh, Rosendo, qué buena máquina te compraste, es una Toro para cortar zacate. ¿Me puedes cortar mi zacate? Primero le soban la espalda para luego sacar el cohete y vámonos, papá. Y de esos, la iglesia está llena. Y cuidado con los que están detrás del púlpito. Cuidado con ellos. 30 años en el Señor, usted no tiene nada de qué contarme. Créame, estoy aquí para pastorear, para proteger. Esto quiere decir lisonja. No te dejes lisonjear, porque te van a usar. Ay, qué bueno que vas a la iglesia. Te van a tronar con una lana. Y dime si no. Ya, sigo adelante, porque si no se me va a calentar la cabeza. Dice, también algunos de los sabios, dice, caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Ahí estamos nosotros, muchachos. Muchachos, todo el sacrificio y lágrimas que vamos a derramar en el tiempo donde se esté dando este misterio de la iniquidad, nos está emblanqueciendo. Amén. Nos está haciendo diferentes. Todo eso que usted sufre tiene un propósito delante de Dios, prepararlo para la venida de Cristo y usted va a estar listo. Sigo más adelante, pero algún día regresaré y les voy a dar todavía más profundo de lo que estoy dando. Me brinco al 36, dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberdecerá. Dice, y se engrandecerá sobre todo Dios. Dice, estoy en Daniel 11, ¿verdad? 36. Dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Por lo determinado se cumplirá. Versículo 37, que es donde casi quería llegar. Y con eso concluyo. Casi, ¿ok? Pero si algún día usted se interesa, nos podemos aventar unas clases en privado de lo que es el espíritu del anticristo. Para que usted aprenda a protegerse a usted, a proteger a sus hijos de lo que ya se está dando dentro de la iglesia. Y sigo, y dice el versículo 37. Del Dios de sus padres, ¿qué? No hará caso. ¿Cuántos están de acuerdo
que en los últimos años se ha incrementado la desobediencia de los hijos hacia los padres? Levante su mano y la aprieta como que no escuchó, porque sabe que ella es la que va encabezando la lista. ¿Se ha dado usted cuenta? Usted se puede dar. Hace poquito subieron en el Facebook una picture, ¿no? Y dice, antes, cuando entraba un adulto a una clase, todos los niños se paraban a un lado de la banca y se ponían así. En México, ¿ok? Se ponían así. Buenas tardes. Todos a una vez en coro. ¿Se recuerda? Yo vengo de esos tiempos. Ahora los niños están en sus bancas, están todos sentados, aplatanados, amarranados, y están por acá con el celular, sin ofender a los que están presentes, por favor. Cada día esto viene en aumento. Y sí podemos decir, Ángel es uno de ellos. No, cuidado, porque no vamos a permitir. Estamos aquí, o sea, ya brincando de la broma a la seriedad. No podemos permitir perder a un miembro de la iglesia de esa forma. Hemos de tener cuidado, amén. Porque aunque es pequeño, quizás él no sea el responsable, porque si nosotros como adultos somos engañados, con más nuestros hijos. Pero aquí también detrás de todo esto, en el 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. Mucha gente piensa que el anticristo viene de la descendencia de Israel. Así usted, ¿y cómo puede hacer eso? Muchachos, ustedes no entienden que muchos de los reyes que trabajaban para el Imperio Romano eran de descendencia judía. Herodes Antipas, ¿no era de descendencia judía? Desde luego que sí, conocía las escrituras, conocía las profecías. Por eso mandó a seguir a los reyes magos y dijo, cuando encontréis al niño, venir a decirme para justicia, porque conocía las escrituras, sabía, era de descendencia judía. Y aquí nos podemos dar cuenta que otra de las cosas que podemos ver en las características, en la personalidad del anticristo, no tan solo que viene promoviendo el desorden y la anarquía de los hijos contra los padres. Y cada día la vida de nuestros hijos va a ser acortada más y más y más. Porque nos dice Efesios 6, dice que es un mandamiento con bendición el obedecer a los padres, porque se extiende la vida de los hijos. Amén, es lo que dice. Pero el anticristo viene anteponiendo lo que la palabra dice, lo que la ley nos da, por eso se dice un hombre sin ley. Cuidado con eso. Puede ser de descendencia judía, y puede ser convertido al cristianismo. Porque acentúa correctamente, dice que del Dios de sus padres, de la instrucción que recibió de niño, no va a hacer caso, la va a ignorar totalmente, amén. La va a echar para atrás totalmente y va a generar y a crear su propia doctrina donde él sea exaltado. Ese es el propósito. Derrocar lo que está establecido para venir y establecer lo que él quiere que sea exaltado, que es su imagen, su presencia, su persona. Termino y concluyo, y dice, en el 37, sigo ahí, dice, del Dios de sus padres no hará caso, dice, ni del amor de las mujeres. ¿Qué lo que quiere decir ni del amor de las mujeres? Ni del amor de las mujeres hará caso. ¿Conoce usted algún varón que no se excite cuando ve a una dama? Y si hay, ¿cómo les llamamos?
se cree, se piensa. No estoy diciendo que Rosendo dijo algo incorrecto, pero generalmente el enfoque del nuevo orden mundial viene sobre países como China. No lo dijo Rosendo, amén. Pero últimamente, analizando y profundizándome más en la palabra del Señor, digo yo, China tiene 1 billón de gente y tiene 350,000 cristianos registrados. China ahorita es el país con mayor número de cristianos en el mundo y va en aumento. Quizás hemos puesto nuestros ojos erróneamente en un país. Porque si juntamos ahorita donde la palabra nos dice que no hará caso del amor de las mujeres, hay un grupo que está creciendo como la espuma del mar y se llama la comunidad. Usted visita San Francisco, California, está gobernada por esta comunidad, con mucho respeto. Cada familia sufrimos de un miembro de esa comunidad. Mi familia, recientemente se me informó que un miembro de nuestra familia se declaró perteneciente a este grupo, lo cual lo seguimos amando con el mismo amor. Amén. Esperando que el espíritu del anticristo lo suelte para que pueda ver la verdad en Cristo y sujetarse a la ley del Señor. Amén. Es todo lo que yo pido. Yo no estoy condenando aquí a nadie. Es todo lo que estoy diciendo. Pero ese solo versículo te das cuenta que en 4 palabras, como siempre les he dicho, cada palabra en la Biblia es importante. Y de 4 versículos yo les levanto un sermón de 2 horas ahorita. Pero ustedes ya no tienen tiempo para escuchar la palabra. Entonces, podríamos estar viendo en los siguientes años un incremento de miembros de esta comunidad, no tan solo en posiciones de gobierno y autoridad, pero también podríamos estar viendo miembros de esta comunidad, un incremento al punto donde esta comunidad tiene ya existencia en todos los países del mundo. Y su influencia va creciendo. Nos podríamos sorprender, muchachos, si el nuevo orden mundial no nos entra por esa comunidad. Y dígame usted que no. Están creciendo. Ahora hay sinagogas judías. La sinagoga de Emanuel, que yo no le pido que se pare ahí para nada, está a favor de esta comunidad. La iglesia metodista en la Preston Road y la Royal Lane está a favor de esta comunidad. Ellos le llaman la reconciliación con esta comunidad. A mí me gustaría que se reconciliaran en la verdad. Amén. Esta es la verdad. Yo no soy la verdad. Esta es la verdad. Entonces, en este solo versículo ya nos podemos dar cuenta, debe de ser en nuestra vida una constante oración, decirle, Señor, cuida a mis hijos, protege a mis hijos de que el espíritu del anticristo no les transforme su uso natural. Porque no va a estar en ellos. Porque en cada debate que usted ve, ellos dicen, así nací. Lo cual es, viven bajo la mentira del espíritu del anticristo, el espíritu del error que Rosendo dijo la semana pasada. Eso es lo que estamos tratando de enseñar. Y es ahí donde yo quiero concluir y decirles, muchachos, tengamos mucho cuidado con eso, porque el anticristo viene promoviendo. Ahí lo dice claramente. Y del amor de las mujeres no hará caso, lo ignorará, porque viene levantándose espíritus tan fuertes como nunca hemos visto, que estuvieron en Sodoma y en Gomorra. Recuerde que si usted visita el Apocalipsis, dice que las puertas del abismo fueron abiertas.
No sabemos lo que está guardado en el abismo. Y en pocos años, quizás, ojalá Dios quiera que ya no lo veamos, eso va a salir, pero debemos de preparar a generaciones que posiblemente sí tengan que enfrentar esto para que permanezcan fuertes y hagan lo que la palabra dice. Dice que, y los que conocen al Señor se pusieron fuertes y se pusieron en acción. Padre, te damos